Hola, hola. Espérate, tenemos que poner esto. ¿Tienes yo? ¿Tienes yo? Sí, por ¿Ojalá? ¿Ya? Ahí vamos. Qué pena, doctor. El botón de Ya hay asociar. 600, ¿en serio? Ya hay 60. Sí, 60 en la lista de espera. ¿Dónde te pongo esto? Bueno. Habla, habla. Hola, sí. Ahí estoy. Hola. 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 ¿Ya? Abrimos. Para que no salgas ahí en primer plano. Abrimos. ¿Empezamos? ¿Dimos? ¿Ya? ¿Ya? Qué pena, un segundo. ¿Dimos entrada ya? Bueno, ya un casi. paso atrás. Gracias, doctor. Esto te lo tengo que ¿te lo puedes poner en la cintura atrás? Ujú. En tu. Eso.
Muy buenas tardes a todos los que están entrando muy puntualmente. Estamos muy emocionados de ver la acogida que ha tenido este evento. Muchas gracias. Estamos dando unos 2 minutos para que los que están tratando de ingresar ingresen y ya estamos con ustedes de nuevo. Que no hay audio, dice Juanita Londoño. Lo acaba de escribir. 1803. Que revise si es por conexión de... Marta, ya Marta a su lugar dijo que sí hay. Que Juanita revise entonces. Oye, bueno, ¿y tenía catarata o era cristalino? Ahorita no se ve. ¿Y era único? Ahí tengo el micrófono. ¿Y generaste? ¿Le puedo poner mute? ¿Dónde? ¿Cámara o no? Uy, esto es la presbicia, sí. Arranquemos. Sí, exacto. Muy buenas tardes a todos los que están conectados. Bienvenidos a este lanzamiento de la guía de práctica clínica de indicaciones de catarata y refractiva de ASOCIR. Antes de comenzar el lanzamiento, quiero tomarme un minuto para hacer la entrega oficial de la presidencia de la Asociación Colombiana de Catarata y Refractiva, el nuevo presidente, el doctor Ernesto Otero. Entrego esta presidencia con mucha alegría y con la satisfacción del deber cumplido. Estamos en un momento de ASOCIR con una robustez estructural. Dejamos 2 producciones intelectuales que han servido a los oftalmólogos de Colombia y del mundo. Nuestra primera publicación ya tiene 15,000 downloads. Entonces, con mucha emoción, le entrego la presidencia al doctor Ernesto Otero, quien estamos muy seguros que va a hacer ASOCIR mucho más grande, porque eres grande, Ernesto. Así que un grande hace las cosas grandes. Vamos a trabajar contigo, te vamos a apoyar para que logres todo lo que te propones para esta presidencia. Así que, por favor. La presbicia. Sí. O sea, ya. Eso, bueno. Aquí te entrego tu botón de presidente. Bueno, yo quiero agradecer obviamente a la Junta Directiva de ASOCIR por elegirme. Creo que son unos zapatos muy grandes a llenar.
por los presidentes anteriores. Y quiero aprovechar para felicitar a Jimena, quien en los últimos 2 años ha hecho una labor fenomenal, reestructurando Asocir, sus estatutos, la personería, y consolidándolo para hacer un proyecto grande, incluyente, en el cual tengamos a todos los cirujanos de segmento anterior y de catarata refractiva de Colombia. Jimena, has dejado unos cimientos muy fuertes para seguir creciendo y volvernos sobre todo contemporáneos y relevantes en la asociación. Muchas gracias nuevamente y te felicito. Gracias. El día de hoy nos ha reunido el lanzamiento de esta guía de práctica clínica de catarata y refractiva, que hemos tenido el placer de trabajar con la doctora Juanita Londoño, Marta Zuluaga, Ernesto Otero, Luis Escaf, Jorge Jaramillo, Claudia Blanco, Luz Marina Melo, Germán Giraldo, Lail Newell, Silvia Granados, Francisco Tobar, Alberto Luis Díaz y Juan Manuel Sánchez. Esta es una producción que tiene copyright y que se ha hecho gracias al apoyo del Laboratorio Sofía, que desde el principio nos acompañaron. Gracias, Patricia, gracias, Federico, gracias por ponerle tanto empeño a sacar este proyecto, porque a veces cuando uno emprende cosas es difícil llegar al final feliz. Y hoy tenemos el final, tenemos el producto. Esta guía de práctica clínica la trabajamos en noviembre del año 2019. Arrancó el trabajo en la ciudad de Cali. Arrancó con una metodología PECOT para tener evidencia científica. Son conceptos de expertos, pero basados en evidencia. O sea que vamos del debate a la evidencia. ¿Dónde ponemos esta guía? La ponemos en este modelo piramidal de Haynes de las 6 S. ¿Y dónde está esta guía de práctica clínica? Las guías de práctica clínica están en los sumarios abajo de los sistemas. ¿Por qué? Porque son reuniones que arrancamos en la base de los papers y en los papers vamos haciendo sinopsis, síntesis y logramos llegar a la guía. ¿Por qué una guía es robusta? Cuando es basada en evidencia. Entonces acá estamos, digamos, en un punto importante de la evidencia científica. Hay un documento que sacó el gobierno colombiano y él dice el lineamiento para hacer actividades de promoción en salud. Este lineamiento es un texto del 2017 que dice textualmente: para reducir la incidencia de ceguera por catarata es necesario tener una tasa de cirugía que sea al menos igual a la incidencia de catarata operable. Dice textualmente, donde operable dependa de la indicación de cirugía. Pero ustedes revisan todo el documento y por ninguna parte dice cuáles son las indicaciones de cirugía. No dice por ningún lado. Lo más bonito es que ahí está la Sociedad Colombiana de Oftalmología como parte de los miembros de la guía. Está SOCIR, que no recuerdo que nos hubieran invitado. Entonces, ¿por qué sale esta guía? O sea, ¿cuál es el origen de la guía? El origen de la guía es que en Colombia hacemos 1.500 cirugías por millón de habitantes. No sé si está conectado el doctor Alberto Luis Díaz en este momento. Sí, abramos el micrófono. Doctor Díaz, lo saludamos desde Bogotá, desde la auditorio de la Clínica Barraquer. Aquí estoy presente, Jimena. Buenos días, buenas tardes a todos. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y quisiera que habláramos acerca de lo que hacemos y lo que deberíamos hacer y cuál es la importancia de eso.
para el gap o la brecha de ceguera en el mundo? Perfecto, doctora Jimena, muchas gracias por su invitación. Tiene usted toda la razón en la introducción que hizo. La prevalencia en Colombia es del 0,8 por 1000. Es un poquito comparada con el resto del mundo, pero es muy alta comparada con otros países similares a Colombia. Eso significa que tenemos 8.000 ciegos por cada millón de habitantes. Y si tenemos 50 millones de habitantes, tenemos 400.000 ciegos en Colombia, de los cuales el 50% son por catarata, o sea, 200.000 ciegos por catarata. Eso coincide con el artículo que tú presentaste del 2017 del Ministerio de Salud, que presentó que en ese artículo hablan de 425.000 ciegos, o sea que coincide con el estimado del 0,8% por 1000, que es de la IAPB y de la OMS, que es un estimado, o sea, no es un dato exacto, pero por primera vez coinciden en esos datos. Y el 50% de los ciegos son por catarata, y desafortunadamente los ciegos por catarata están aumentando en Colombia por dos razones. Uno, porque nuestra tasa de cirugía, como tú dijiste, es muy bajita, es de solo 1.500 a 1.700 cirugías de catarata por año por millón de habitantes. Para que la tasa de cirugía de catarata baje, para que la prevalencia baje, tiene que ser, para que se mantenga y no aumente la prevalencia de ciegos por catarata, tiene que ser mínimo 3.000 para que se mantenga. Para que baje tiene que ser 4.000 a 5.000. Y desafortunadamente nuestra tasa es baja y la accesibilidad es baja, a pesar de que tenemos supuestamente un 98-99% de cobertura. Ahí está la brecha de la cual tú te quejas, y esa es la causa, la falta de accesibilidad, a pesar de que tenemos muy buenos cirujanos de catarata en el país y tenemos muy buenos programas de residencia. Muy bien, doctor. Muchas gracias por participar, por acompañarnos el día de hoy. Como usted lo acaba de decir, son 3.000 cirugías por millón para evitar la ceguera. Y fíjese este estudio tan bonito que hizo Foster en el año 2000 y cómo proyectó que en el 2020 ya íbamos a tener como 170 millones de ciegos en el mundo y cómo la brecha iba a ir aumentando y subiendo. Se estima que cada año en el mundo aumenta 1 millón de ciegos por catarata, pero de ciegos, y 4 a 5 millones de nuevas cataratas operables, donde operable tiene un criterio no de ceguera, sino de intervención a tiempo cuando debe ser, lo cual quiere decir que es mucho peor del millón de habitantes. Entonces, esta guía viene a tratar o intentar de unificar conceptos y criterios. Nosotros no nos hemos inventado nada, no vamos a decir nada que no sepamos, pero lo estamos mostrando dentro de una estructura organizada, y como grupo nos va a servir a los oftalmólogos para la parte académica, pero también para podernos comunicar con las entidades de salud, ya sea del gobierno o las entidades de seguros privados. Entonces, por aquí está conectada la doctora Silvia Granados. Silvia Granados. Por favor, le damos audio. Silvia, muy buenas noches. Silvia Granados hizo parte de la guía. Hola. Ya estamos con audio para Silvia. Muy buenas noches, Silvia. Te saludamos desde el Auditorio La Barraquer en Bogotá. Silvia ahorita es residente R3 de la Javeriana de Cali, quien nos acompañó en la guía y está ahorita rotando en México. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, doctora. Muy bien. Silvia, quisiera que habláramos de la definición de catarata que construimos para esta guía. Claro que sí. Muy buenas noches a todos. Para mí un honor estar acá y también haber hecho pues parte de este consenso. En lo primero que me gustaría hacer énfasis es que pues tras la discusión en la mesa de trabajo y en el consenso,
el panel de expertos llegó a una definición propia del concepto de catarata, donde esta definición se consideró incluir dos conceptos fundamentales que contemplan en primera instancia el aspecto estructural y en segunda medida el aspecto funcional, es decir, es la disminución de la transparencia del cristalino con la consecuente disminución de la cantidad y o calidad en referencia a lo netamente estructural, donde hay cambios en la refracción y en la dispersión de la luz. Y por otro lado, en el ámbito funcional, hay o produce una alteración de las actividades cotidianas que afectan la calidad de vida de los pacientes en diferentes esferas, tanto en lo laboral, en lo personal, como en lo social. Muy bien, entonces el tema aquí es cuánto nos demoramos discutiendo esta definición, en ponernos de acuerdo en que al final lo más importante es la calidad de vida del paciente, es cómo impacta la patología en la calidad de vida de los pacientes. Asimismo, como la definición incluye criterios estructurales y funcionales, la definición quirúrgica debe incluir criterios estructurales y funcionales. Entonces, cuando hablamos de los criterios quirúrgicos estructurales, por aquí está conectada la doctora Luz Marina Melo. Luz Marina, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Buenas. Quisiera que nos contaras un poquito de los criterios estructurales de nuestra guía. Bueno, teniendo en cuenta y con base en la evidencia presentada anteriormente, el consenso colombiano SICAR-ASOCIP define los siguientes criterios. Es importante tener en cuenta las características de dureza y opalescencia que afectan pues la calidad visual. Entonces, si presenta, teniendo en cuenta la clasificación de LOX3, que es una clasificación estandarizada, que está en la diapositiva que se está mostrando, teniendo en cuenta esto, la falta de transparencia del cristalino debe procederse a la evaluación de la función visual para decidir corregida, para decidir la cirugía, en caso que cumpla las siguientes características. Que sea una NO4 color de 4, donde recordemos que la O no es opacidad, sino opalescencia. Y recordemos que la opalescencia es el brillo de la región nuclear, que es lo que se llama opalescencia. Y la intensidad de la brunescencia es la que se llama el color nuclear. O sea que ese sería el NO4 color de 4. Otra de las consideraciones es si la catarata, tenemos una catarata cortical mayor o igual a 4, o si tenemos una opacidad subcapsular anterior central o subcapsular posterior central mayor o igual a 3. Esas son las características que determinamos, los criterios. Muy bien, Luz Marina, muchas gracias. Dentro del consenso, la idea y por qué no mostramos todo en textos es porque ustedes con emoción recibirán el texto donde está contenido cada cosa que estamos diciendo aquí. Dentro del consenso también hablábamos, Lyle Newell, que está por aquí, que está incapacitado. Aquí está. Lyle Newell, dentro del consenso discutimos mucho que a veces nos preocupamos por describir cosas, que N cuánto, que C cuánto, que subcapsular posterior cuánto, pero hay unas patologías del ojo que específicamente puede ser que no tengan la catarata estructuralmente tal cual la acaba de describir Luz Marina, pero tenemos patologías que implican que hay que operar una catarata. Por ejemplo, ¿cuáles son esas, Laila? Sí, Ginés, si quieres darle clic para que puedan ver ahí los signos de fatonesis e iridonesis. Estos pacientes que pueden ser pacientes con síndrome de Marfan, en los cuales puede haber subluxación o luxación del cristalino, o incluso con pacientes con microesferofaquia, en los cuales no necesariamente
va a haber un componente de opacidad como tal, pero que anatómicamente sí generan algún tipo de reto, patología o complicación. Jiménez, si quieres pasas la siguiente también. Ernesto. Tenemos otras situaciones, como por ejemplo cuando el cristalino tiene un componente facomórfico, en donde no necesariamente hay una opacidad, pero existe el riesgo de un bloqueo pupilar o aumento de presión intraocular debido a esto. Entonces, hay algo muy interesante y con lo cual nos debemos familiarizar todos. Si me pasa la siguiente, exacto. Y es saber cómo se calcula el volt cristaliniano o el raíz cristaliniano. Básicamente se hace por VM, trazando una línea perpendicular, que es la que ustedes ven ahí, que va de espolón escleral a espolón escleral y llegando hasta la cápsula anterior del cristalino. Y se supone que esta distancia no debe ser mayor a 1/3 de la profundidad de la cámara anterior. O, pasa la siguiente. O pueden multiplicar esto que les da a ustedes por 3, y si al multiplicar esto por 3 les da mayor a la profundidad de cámara anterior encontrada, significa que hay un componente facomórfico y el riesgo de aumento de presión intraocular o un bloqueo pupilar está latente. Existen también otras patologías, siguiente Ernesto, como por ejemplo ustedes pueden ver ahí, pacientes en los cuales de pronto sí hay un componente de opacidad del lente del cristalino, pero que de alguna manera al operarlo sabemos que no va a mejorar la visión, pero que por ejemplo el retinólogo necesita hacer algún tipo de tratamiento por una retinopatía diabética, por alguna degeneración macular relacionada con la edad o seguimiento del nervio óptico por glaucoma. Entonces, estos son indicaciones que también tenemos que tener en cuenta, así los pacientes de pronto no tengan un pronóstico de mejoría de visión. Y una última, siguiente Ernesto, son esos pacientes que, por ejemplo, tienen algún tipo de patología en la córnea, como una distrofia de Fuchs, córnea gutata, en donde sabemos que no podemos o no debemos dejar que estos pacientes o que estas opacidades del cristalino progresen mucho, porque aumenta muchísimo más el riesgo de una descompensación corneal, y es como lo pueden ustedes ahí observar. Y yo creo que clínicamente, la siguiente Ernesto, no se alcanza a ver muy bien ahí el aspecto en piel de naranja, que siempre lo debemos tener en cuenta cuando evaluamos este tipo de patologías. Gracias, Ime. Muchas gracias. Entonces, bueno, por acá nos están escribiendo que la pantalla está al revés. ¿Ya podemos seguir? Muy bien. Entonces, está conectado el doctor Jorge Jaramillo. Pasado el criterio estructural, vamos a entrar a hablar del criterio funcional. Pero el criterio funcional de cirugía catarata va mucho más allá de la agudeza visual. Y vamos a plantear la agudeza visual como un método de cuantificación versus un predictor de la función. Jorge, ¿qué tienes para contarnos acerca de la agudeza visual y como factor único de definición de cirugía de catarata? Ximena, buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto y un lujo poder trabajar con ustedes en este proyecto. De verdad que verlo ya materializado es emocionante y sé que va a ser de muy buena herramienta para todos los oftalmólogos de Colombia y referencia en Latinoamérica. Y bueno, la agudeza visual es el método más común para cuantificar el impacto de la catarata, pero muchas veces es utilizado como para regular administrativamente el número de cirugías que se pueden realizar en entidades o en clínicas. Si bien la agudeza visual
todos la dominamos desde la residencia con las cartillas de Snellen, no necesariamente nos da una realidad de cuál es la calidad visual del paciente, sino desde el punto cuantitativo podemos evaluar este paciente, pero tenemos que saber que estos pacientes necesitan otros métodos para poder llegar a una realidad de cómo va a ser la vida de este paciente. Y tenemos que utilizar métodos de sensibilidad de contraste y otros equipos para poder cuantificarla. Si bien, entonces como decía, la agudeza visual va a ser un predictor muy bueno para poder tener una idea de cuál es la severidad de esta catarata, pero no podemos dejar de un lado de que no nos va a decir cuál es la calidad de visión de estos pacientes. Muy bien, Jorge. Así es. O sea que la agudeza visual es un número, es un cuantificador, pero obviamente no es un predictor de función visual. Entonces, en este un tema que discutimos mucho y que nos demoramos bastante en la discusión que tuvimos. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de tres conceptos. Uno es agudeza visual en cuantificación. Dos es deficiencia visual en porcentaje, que fue algo que aquí el doctor Tovar, que está presente y ya les va a hablar, insistió mucho en ese tema. Y tres, la discapacidad que genera esa deficiencia visual. Entonces, ahí ven 3 estrellas, amarillo, azul y rojo. Ernesto, cuéntanos qué representa cada estrella uniendo el concepto de número de cuantificación con deficiencia y discapacidad. Bueno, Jaime, esta es una diapositiva muy interesante, como tú dijiste, la trabajamos mucho en la reunión, y obviamente es tratar de correlacionar la agudeza visual, que como te decía, simplemente pues, es un número, en el cual tenemos que un paciente que tiene una agudeza visual mejor corregida de 20/50 o 0/40 que llamamos, tiene una deficiencia visual en porcentaje de un 48%, que es la estrella amarilla. La estrella azul es un paciente que tiene una agudeza visual de 0/30 o 20/60, tiene una deficiencia visual en porcentaje de 60%. Y un paciente que tiene una agudeza visual de 0/10 o 20/200 tiene una deficiencia visual del 85%, que es distinto a la discapacidad visual, que ahora creo que Francisco les explica un poco lo de la discapacidad. Discapacidades moderadas y severas. Para la OMS, Francisco, ¿cuál es la moderada y cuál es la severa? Gracias, Jimmy, por la invitación y por haber participado en esta reunión, que creo que estamos aprendiendo todos muchas cosas. Y definitivamente nos damos cuenta que para la OMS la discapacidad moderada es la estrella azul. Eso significa que una agudeza visual de 20/60 o de 0/3, en donde el paciente tiene una deficiencia visual del 60%, está generando una discapacidad, como vemos en el cuadro de la derecha, de un 47%, en lo cual tiene una gran limitación para su comportamiento en el diario vivir y que puede generar diferentes cosas. Si por el otro lado hablamos de una discapacidad severa, ese es un paciente que tiene una agudeza visual de 20/200 en números o de 0/1, que corresponde a una deficiencia en porcentaje de visión del 85%, pero cuya discapacidad 5% dependiendo de la severidad de esa mala visión por una catarata de 20/200. Esto nos quiere decir que realmente estas agudezas visuales que manejamos tenemos que tenerlas muy bien estudiadas y evaluadas, porque la limitación del paciente no es solo la cantidad de visión, sino lo que esa mala cantidad de visión le puede generar desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de salud, de golpes que se pueda dar, de caídas que pueda tener y afecten otras partes de su
normal funcionamiento. Estos son los cuadros de discapacidad que utilizan las gentes de medicina laboral, o sea, no los estamos inventando. Está diciendo Francisco. Realmente, ¿cuál es el número mágico que usamos aquí en Colombia, las EPS, IPS? Y yo quisiera que aquí está acompañándonos hoy Juan Pablo, Juanpa, Aparicio, ven acá, por favor. Quisiera, aquí está Juan Pablo Aparicio, el día de hoy acompañándonos. Quisiera que nos dijeras tú qué opinas, cuál es el número mágico que están usando entidades de salud y qué opinas de ese número mágico. ¿Eso es infame? ¿Eso es qué? El número mágico no existe. En las entidades de medicina prepagada nos han impuesto un número para ellos mágico que es 2040. Cada vez que tenemos que justificar una catarata, una cirugía de catarata que tiene una agudeza visual mejor a 2040, tenemos que documentarlos con una cantidad de cosas. Y todos hemos visto en nuestras consultas pacientes, para poner un ejemplo, con cataratas subcapsulares posteriores que ven 20/20 sentados frente a una tabla de Snellen o frente a un proyector, etcétera, pero que vienen desesperados porque cada vez que salen a la luz del día y se les cierra la pupila no ven bien, o cada vez que tratan de leer no ven bien. Entonces, el número mágico para contestar tu pregunta es que nos han impuesto es 2040, pero para mí no existe un número mágico. Para mí es, como lo acabas de decir, el tema funcional del paciente. Bien o peor. Entonces, ¿cómo hacemos para este 20-100? Este es el roto, esta es la brecha en que ha entrado el mundo, porque no es Colombia, es el mundo entero. Y nosotros mismos hemos permitido entrar en esa brecha. Y es una brecha de no evidencia, porque tenemos evidencia, pero hemos entrado en la brecha y cada vez está peor y peor y peor. Obviamente hay países del mundo como África, que estamos hablando de 500 cirugías por millón de habitantes. ¿Me entienden? No estamos tan mal, pero igual. Porque siempre nos llevan en cualquier documento, es que nos comparan con África. Pues no. El hecho de que no somos iguales que África no quiere decir que estamos bien, estamos muy mal. Y estamos muy mal en el mundo entero. Entonces, ese número de 20-100, ¿qué les parece a ustedes? A mí me parece como infame. Cualquier número es infame. Sí. 40, 80, 100 es considerando esto, las discapacidades y deficiencias. En ASOCIR planteamos ese día que el número no mágico, pero uno de los elementos, porque ya Luz Marina nos dijo cuáles son los criterios estructurales. Lail nos habló de otros criterios de condiciones del cristalino y del ojo. Uno de los elementos del punto de partida mínimo debe ser 20/50 para una deficiencia 20/48. O sea, ya lo que estamos hablando, ya un 20/50 ya tiene una deficiencia visual del 48%. O sea, eso ya debería operarse como lógica única matemática de la agudeza visual. Muy bien. Entonces, además de ese criterio funcional, Juanpa, gracias, tenemos otros dos criterios. Uno, que es el de otros tres. Sensibilidad al contraste, cuestionario, algún cuestionario que puede ser el PreQuest y el deslumbramiento Gler. ¿Por qué hemos puesto varias posibilidades? Hemos puesto varias posibilidades porque todo el mundo no tiene lo mismo. Si yo tengo un aparato de sensibilidad al contraste en mi clínica, pues de pronto otra persona tiene la forma de hacer un deslumbramiento. O de pronto otro puede hacer el cuestionario del PreQuest. Entonces, tenemos que no podemos tener opciones amarradas para poder definir criterios. Tenemos que tener criterios que permitan a todos los oftalmólogos, por lo menos de Colombia,
entrar en el algoritmo de manejo. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de el test de Prequest. Por ahí está conectada Marta Luz Zuluaga. Sí. Aló. Buenas tardes, Marta Luz. Buenas tardes a todos. Bueno, entonces, hablando un poquito de la indicación de cirugía de catarata, como mencionaban, no solo es el criterio estructural y funcional. Ese paciente, como decía Juan Pablo, que ve 20/20 en el consultorio. Debemos saber si el paciente tiene alguna dificultad en su vida diaria. Y quiero mencionarles, él decía 20/40 para las prepagadas, pero con las EPS es peor. 20/150 o 20/100, que ya sabemos que es una visión muy deteriorada si tenemos en cuenta solo la agudeza visual. Es importante hacer una sensibilidad de contraste. ¿Cómo ve ese paciente en las horas, digamos, de penumbra del día, 6 de la mañana, 6 de la tarde? ¿Cómo ve en un restaurante? Hacer un test de deslumbramiento, si hay caída de la agudeza visual, peor de 20/60 sin luz y peor de 20/40 con luz. Y el Prequest es un cuestionario, lo encontramos, pues es uno de ellos, hay muchos, la verdad. Este viene siendo usado en Suecia desde 1995, le hicieron una modificación en el 2006 y es un cuestionario muy sencillo. Tiene 3 partes, la puntuación es de 0 a 4, siendo los pacientes con mayor severidad de la afectación pues, de su vida diaria se puntúan en 3 o 4. ¿Y qué se le pregunta al paciente? Entonces, en la parte A le preguntan si puede leer el texto del periódico, si puede leer los textos de la televisión, si puede coser, si tiene dificultad para reconocer las caras de las personas, si tiene dificultad para leer los precios de las cosas en el supermercado. En la parte B le preguntan a la persona si la persona todavía trabaja, si tiene alguna dificultad con su visión en el trabajo y si la persona conduce vehículo, si tiene alguna dificultad conduciendo el mismo. Si tiene halos o glare, si las luces le causan disminución de la visión, incluyendo la luz solar, porque recordemos, por ejemplo, que la catarata subcapsular da 20/20 en el consultorio, pero cuando salen a la calle no ven. Y por último, le preguntan al paciente si tiene dificultades en su cuidado personal o en el cuidado de alguien más. Recordemos, entre más alto el puntaje, pues mayor va a ser la discapacidad visual de este paciente y mayores riesgos porque lo puede pisar un carro, se puede robar por las escalas. Es un buen cuestionario para uno justificar una cirugía de catarata, para que no nos digan, pero es que el paciente ve 20/50. No, es que el paciente con 20/50 ya sabemos que tiene una alteración visual importante y si además el paciente no puede caminar en un terreno irregular, no puede conducir de noche, no puede trabajar, pues evidentemente la discapacidad va a ser mayor. Muy bien, Marta Luz, muchas gracias. En fin, ¿por qué escogimos este? Porque hay otro que se llama el DEQ, que es DEQ 50, DEQ 25, pero es muy difícil la calificación. Necesitamos cosas primero que el ciudadano se siente identificado, el paciente se siente identificado en su necesidad y que le quede fácil contestar. Y 2, para nosotros calificar. Entonces, el criterio de nuestra guía fue con respuestas en 3 o 4. En la guía van a ver claramente dónde el cuestionario y las respuestas en 3 o 4 ya es criterio positivo para considerarse un criterio funcional. También consideramos adicionalmente el deslumbramiento o glare y la sensibilidad al contraste. Juan Manuel Sánchez está por aquí conectado en este momento. O Germán Giraldo está conectado. Hola, buenas noches, buenas tardes. Es que el hoster no me dejaba activar el micrófono. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Juan Manuel. Muchas gracias por estar aquí.
hablábamos que tú fuiste muy insistente en el trabajo de la guía acerca del deslumbramiento Ogler y tenemos muchos tipos de deslumbramientos Ogler que están en la guía, los van a encontrar, son distintos tipos que los pacientes pueden presentar y referir. Y tú insististe mucho en el tema de tomarlo con ciclo, sin ciclo, cuál es el criterio, qué consideramos un criterio de deslumbramiento Ogler positivo, Juan Manuel. Ok, muchas gracias. Bueno, mira, sí, insistí mucho porque inclusive a lo que Juan Pablo se refería básicamente a ese paciente que de 20/20, pero que, por ejemplo, tiene una catarata subcapsular posterior que le hace, que hace que tenga una discapacidad por deslumbramiento muy importante. Entonces, pues básicamente la discapacidad es la disminución de la visión o de la calidad de la visión por una causa lumínica, que puede ser de diferentes fuentes, etcétera. Y sí, como tú lo decías, hay varios tipos de deslumbramiento que los van a encontrar en la guía, están súper bien descritos. El test que más se utiliza en el mundo actualmente es el BAT, que por sus siglas en inglés es el test de agudeza visual de brillo. Y básicamente, en términos básicos, es una cartilla de Snellen que se le presenta al paciente con diferentes grados de luminosidad. Entonces, con este test se ha determinado que un paciente que tenga 20/40 en condiciones de no dilatación o peor, o 20/60 en condiciones dilatadas de pupila o peor, son pacientes que ya se consideran con deslumbramiento ocular positivo y tienen una indicación de disminución de la función por cataratas. Sí, muchas gracias. Claramente en la guía van a encontrar criterios de agudeza visual, pero para tranquilidad de Juan Pablo, si no tiene un 20/50, un 20/40, estos criterios también se consideran de peso para poder llevar un paciente a cirugía de catarata. Entonces, por ahí está conectado Germán Giraldo. Germán, buenas noches y bienvenido. Con Germán discutimos mucho. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues no podía hablar desde ahora de tu anterior llamado, pues estamos controlados por el anfitrión. Muchas gracias a todos por estar, muchas gracias a Jimena por invitarme y al resto de compañeros de SOCIR con los que tuve el privilegio pues, de construir esta guía. Es realmente muy importante la parte de sensibilidad al contraste, pues porque primero es una herramienta muy sensible y segundo es una herramienta objetiva, medible, reproducible y que nos va a reflejar ya un estado pues, de funcionalidad del paciente que está afectado en su función visual, permítame la redundancia, por las cataratas. Básicamente la sensibilidad al contraste se refiere a la capacidad de discriminación de pequeños contornos en diferentes niveles de iluminación. Y esto está pues, representado por las regiones neuronales, las regiones retinianas que pueden estar discriminando estas frecuencias espaciales. Por eso es extremadamente importante y es una ayuda importantísima para uno apoyarse para la necesidad de cirugía en estos pacientes. Aún pacientes con alguna agudeza visual normal, pues la sensibilidad al contraste puede estar deteriorada de forma importante, como los que ya han hablado los colegas anteriormente, y pues esto nos constituye una herramienta que apoya. Hay diferentes tipos de herramientas, hay que saberlo tomar, pues, el protocolo tiene una distancia a la cual se debe tomar y es una, como te digo, es una herramienta muy importante para apoyarnos para la necesidad de cirugía. Exactamente, Germán. Entonces, ¿nosotros qué consideramos una sensibilidad al contraste positiva para la guía? ¿Cuál es el criterio? Sí, consideramos entre 12 y 18 ciclos por grado, en condiciones fotópicas o mesópicas. El compromiso en 12 y 18 ciclos por grado en condiciones fotópicas o mesópicas.
Entonces, el que tenga el aparato, pues puede medir la sensibilidad al contraste. Entonces, hablamos de la catarata. ¿Y cómo hacemos la integración en catarata y facorrefractiva? Cuando hablamos de facorrefractiva, siempre nos vamos a la edad, siempre. Pero realmente la edad como criterio de punto de partida debe estar ligada a los riesgos, no a decir a partir de 55 y un día se puede operar, porque todos los pacientes no tienen el mismo nivel de riesgos. Entonces, cuando hablamos de criterio de refractiva, la cirugía facorrefractiva es el reemplazo de cristalino con fines refractivos por medio de una cirugía con faco o asistida con la implantación de un lente intraocular premium, ya sea esférico o tórico. Y fíjese que ahí no ponemos la palabra multifocal, no ponemos la palabra bifocal, no ponemos la palabra EDOF, porque tenemos que construir una guía para el futuro. Entonces mañana nos sacan unos lentes que se llaman los Plum y nos fregamos. Aquí nos enfocamos en un lente intraocular que permita una visión en distintas distancias o enfoque. O sea, nos enfocamos en la función, no en el nombre del lente. ¿Cómo se llama? No sé, pero es un lente que me permita la funcionalidad para un paciente. Entonces, por acá está conectada Juanita Londoño. Juanita, buenas noches. Ustedes ahí están viendo la diapositiva de definición de facorrefractivo. Sí, estamos viéndola, Jime. Buenas noches a todos. Gracias, Jime. De verdad quiero felicitarte por este proyecto. Fue un proyecto muy bonito en el cual pues hicimos mucha camaradería y compartimos nuestros conocimientos. Bienvenida a Ernesto, que sé que va a hacer un excelente trabajo. Bueno, sí, este punto de la facorrefractiva, Jime, pues fue para nosotros muy importante porque pues realmente lo que notamos es que cada día la hacemos más, ¿correcto? Y que como tú dices, pues muchas veces no se trata de cuántos años tiene el paciente, sino realmente cuál es el riesgo de ese paciente cuando lo vamos a llevar a una facorrefractiva. Yo pienso que uno de los puntos más importantes que debemos tener claros es que si se quiere así, esta es una cirugía que se vuelve un poco, no de medios, sino se vuelve un poco de resultados. Y esto implica que el cirujano debe conocer, que debe tener cierta experticia, es decir, no puede ser la primera catarata que voy a hacer y esa va a ser la facorrefractiva, porque realmente se necesita un bagaje y un conocimiento y unas habilidades para hacerlo. Entonces debemos tomar en cuenta, por supuesto, que una cirugía premium necesita unos exámenes prequirúrgicos premium, necesita más riesgo, más tiempo de sillón, que ya después el doctor Scap nos va a hablar un poquito de esto, de los exámenes. Pero aquí lo importante es saber que si estamos trabajando, por ejemplo, con pacientes, sobre todo los miopes entre 50 y 54 años de edad, definitivamente la evidencia es clara, la evidencia científica es clara, y es que son pacientes que tienen mucho mayor riesgo de desprendimientos de retina. Entonces debemos tener mucha atención sobre este tipo de pacientes. También, por supuesto, son pacientes que si estamos en estas edades, entre los 49, 60 años, muchas veces nos podemos encontrar pacientes que aún tienen un vitrio joven, que tiene todavía adherencias hacia la retina, sobre todo hacia el área de la fobia, y son pacientes que pueden hacer mucho más fácilmente un edema cistoide después de la cirugía facorrefractiva. Hay que hacer una evaluación, por supuesto, exhaustiva de lo que es la superficie ocular, de si hay ojo seco, cuántas veces no puede haber, digamos, cambios queratométricos que nos cambien el poder del lente intraocular debido a que tenemos erosiones o que tenemos una película lagrimal alterada. Y, por supuesto, tener las condiciones, como dije, es una cirugía premium, tenemos que tener biómetros premium, tenemos que tener un quirófano premium y todas las instalaciones para poder brindar a este paciente pues estos resultados, ¿no?, que estamos tratando de lograr con él. Muy bien, Juanita, muchas gracias. Entonces, claramente la guía establece, pues tiene que tener un paciente presbicia, tiene que conocer los riesgos, que ahí están claramente los riesgos expuestos respecto a la edad relacionada con miopía, con longitud axial, con personalidad del paciente. Es bien importante porque
porque yo no puedo decir como una regla de oro, a partir de los 55 se puede hacer foco refractivo y resulta que es un miope de 6 dioptrías con una longitud axial de 27. Por eso, números mágicos no existen. Existen riesgos y existe conocimiento de riesgos. También aquí aparece el ojo, evaluación exhaustiva. Un paciente de facorrefractiva tiene que tener una evaluación exhaustiva por evaluando cada parte de su ojo. O sea, hasta ver si el nervio óptico es chiquito o no, porque si es chiquito, entonces le puede hacer una neuritis óptica. Todo eso está contenido dentro de la guía. Hacer la evaluación y los estudios que correspondan, que ahorita les muestro rápidamente el algoritmo. El ojo seco que Sofía ha tenido la bondad de ayudarnos con esta guía, de apoyarnos, de ponérsela al hombro, y pues no son una empresa quirúrgica, ¿cierto? Finalmente, ellos en la única parte que intervienen como compañía de un proceso quirúrgico es cómo solucionar un ojo seco, ellos y cualquier empresa de farma. Entonces, por aquí está conectada la doctora Claudia Blanco. Buenas noches, Claudia. Muy buenas noches a todos. Felicitaciones, Jimena, y felicitaciones a todo el equipo que trabajó en este proyecto. Súper bonito quedó. Entonces, ¿por qué hablamos del ojo seco en cirugía de catarata? Básicamente porque la interfase aire-lágrima es la primera superficie óptica del ojo y tiene un alto poder refractivo. Por tanto, su irregularidad va a tener un gran impacto en la calidad visual de ese sistema óptico del ojo. Entonces, por otro lado, sabemos que cuando tenemos una alteración de la superficie ocular y un ojo seco, específicamente se van a generar errores en la toma de la queratometría simulada, definitiva para un cálculo adecuado del lente, alteraciones en la magnitud del cilindro, en la ubicación del eje. Podemos tener completamente exámenes erráticos, no repetibles en un paciente que tiene ojo seco, lo que nos va a llevar a tener un error en el cálculo de ese lente, de ese paciente. Si es un multifocal y si es un tórico, pues vamos a tener un error garrafal. Entonces, recordemos que los pacientes mayores de 60 años, y eso ya está descrito y publicado, tienen una alteración en la composición de la lágrima. Definitivamente, los pacientes mayores de 60 años tienen aumentadas las citoquinas inflamatorias en la superficie del ojo. Entonces, es un paciente que ya por solo la edad va a tener alteración en su composición lagrimal. Pero si esto está asociado, por ejemplo, disfunción de las glándulas de meibomio, que está presente entre un 3 y un 70% en diferentes estudios de los pacientes sanos, pero en pacientes que tienen ojo seco, pues la disfunción de las glándulas de meibomio es casi hasta un 80%. Entonces, evaluar la superficie ocular, evaluar los párpados es fundamental para poder tener unos adecuados exámenes tomados previos a la cirugía de la catarata. Además, estos pacientes mayores que van a cirugía de catarata pueden tener enfermedades asociadas oculares como glaucoma, que ya tenemos pacientes que van a tener medicamentos que van a empeorar esta superficie ocular, pacientes que son diabéticos, que van a tener enfermedades autoinmunes, que nos van a ir agravando todo esta superficie que es vital para poder tener un buen cálculo de ese lente. Entonces, en pacientes que vamos a tener que intervenir, inicialmente vamos a tener que hacer un manejo preoperatorio. A veces estamos muy afanados, tanto los pacientes como uno, por solucionar el problema rápido al paciente, pero muchas veces hay que tener un poco de paciencia y tratar el paciente antes de la toma de los exámenes. Muy probablemente vamos a tener que poner medicamentos lubricantes sin preservantes idealmente, antiinflamatorios tipo esteroides, manejo de infecciones de nefaritis, todas estas cosas que nos van a alterar la superficie ocular. Entonces vamos a tener que manejar preoperatoriamente antes de la toma del examen, para no tener estos errores en nuestras queratometrías, biometrías, topografías, según el tipo de lente que vayamos a calcular. Y también en el postoperatorio no podemos abandonar estos pacientes, porque ya es sabido que las cirugías van a producir una inflamación, sobre todo los pacientes que tenemos con disfunción de glándulas de meibomio se van a empeorar muchas veces en el postoperatorio, no estaban tan graves y después de la cirugía van a tener una blefaritis mucho peor de la que tenían. Entonces, no solamente el proceso inflamatorio quirúrgico, sino los medicamentos que probablemente se ponen en el postquirúrgico pueden afectar al paciente. Entonces,
el ojo seco es importantísimo que lo tengamos en cuenta antes del procedimiento quirúrgico y después del procedimiento para poder seguir manejando adecuadamente y que el paciente esté satisfecho y contento con la cirugía de catarata, que muy probablemente ha sido perfectamente realizada por cualquiera de los aquí presentes. Entonces, muy bien, muchas gracias. Entonces, tenemos claramente que detectar un ojo seco, sea con signos o síntomas, tratarlo en el preoperatorio y luego seguirlo en el posoperatorio y tratar de no generarle más toxicidad con, por ejemplo, cloruros de benzalconio. En el posoperatorio, además del trauma quirúrgico, viene el trauma de los preservativos, que en algunos casos pues generan muchos problemas. Finalmente, cuando ya evaluamos todo, ya dijimos si se puede, no tiene riesgos, vienen las condiciones quirúrgicas y tecnológicas, y por acá está conectado el doctor Luis Scaff. Doctor Scaff, buenas noches, bienvenido. Activa tu micrófono, por favor, que no está activado. Okay. Hola, buenas noches. Buenas noches, Ime. Buenas noches a todos los amigos de ASOCIR que hicieron posible esta segunda guía. Acuérdense que hace un par de años también se hizo el consenso de astigmatismo, de mucho éxito. Y bueno, antes de entrar en materia, bueno, quiero aclarar, ¿no?, que esta guía no se quede en la biblioteca de cada uno ni en los estantes nuestros, sino que sirva para consensuar con las medicinas prepagadas, que son las que dominan el mercado de remisión de pacientes, y que no sean los administradores de estas medicinas prepagadas las que nos pongan las condiciones para nosotros operar un paciente, sino que nosotros podamos poner las condiciones porque nosotros somos los médicos. Y por supuesto, esta guía va a ser aquella que nos va a regir las relaciones con estas prepagadas. Porque si bien es cierto que, como lo dijo el doctor Aparicio, la agudeza visual de Snell, que tiene más de 150 años de inventada, no es posible que en el siglo XXI todavía no estemos siguiendo por ella, ¿no? Y la gran mayoría no acepta esta medición de sensibilidad contraste como medición de la calidad visual. Y somos nosotros los que estamos obligados en este momento, con esta herramienta que ya tenemos, a sentarnos en la mesa con ellos y discutir e imponer nuestras condiciones. Bueno, dicho esto, entonces vamos a abordar la pregunta que me hiciste. La cirugía catarata se considera una cirugía refractiva porque estamos corrigiendo un defecto esférico y un defecto astigmático. Pero la cirugía facorrefractiva como tal es el término que usamos para extraer el cristalino transparente. Ya lo dijo la doctora Juanita. Y aquí sí nosotros no nos podemos equivocar. Esta cirugía no admite errores porque, como lo dijo la doctora Juanita, es de resultados y no de medios. Estamos trabajando con pacientes que con corrección ven 20/20. Entonces, el cirujano que se meta a hacer esto, primero tiene que tener un buen entrenamiento quirúrgico, haber tenido muchas complicaciones antes para poder corregirlas, y no es una cirugía que puede comenzar una persona recién salida, digo yo. Tiene que ser una persona que ya haya transitado mucho en cirugía de catarata y que además tenga muy buena tecnología, tenga un buen microscopio. Se habló de un quirófano premium, aquel quirófano que tenga un buen microscopio, que tenga un muy buen reflejo rojo, que tenga, por supuesto, un buen faco, que tenga asistencia de un retinólogo en su quirófano, un buen instrumental, que esté cómodo para operar. Y eso diría yo que sería un quirófano premium, ¿no? Pero también, retrocediendo un poquito a la película, la cirugía facorrefractiva comienza desde el consultorio, el buen interrogatorio del paciente, qué hace, qué profesión tiene,
qué hobby tiene y si su personalidad permite implantar un lente intraocular. Por supuesto, hay una serie de exámenes que no me voy a detener, pero se debe tener por lo menos mínimo un aberrómetro que mide las aberraciones de alto orden, un equipo que les dé el diámetro de la pupila en condiciones fotópicas, mesópicas. Se habla ahora del ángulo kappa, del ángulo alfa, y todos los que nos dedicamos a esto tenemos que tener los conceptos claros de cómo enfrentar a un paciente. Porque un paciente puede tener todas las condiciones ideales, pero su personalidad no da. Entonces, es un reto, la cirugía facorrefractiva es un reto y debemos afrontarlo con responsabilidad, con mucho profesionalismo y mucha experiencia. Esto es mi humilde opinión. ¿Se fueron o qué? ¿Me dejaron hablando solo? Hola, no, aquí estamos, te estamos escuchando. Muchas gracias por todo el resumen y lo que acabas de decir. Te escuchamos perfecto. Está Angelita Gutiérrez, Juan Pablo Aparicio, está Abel, está el doctor Diego Sierra y el doctor Tovar y tu servidora de siempre. Estamos escuchándote atentamente. Así que muchas gracias por el resumen que acabas de hacer. Este es el algoritmo final y la pregunta de arriba es, ¿se considera posible unificar la facorrefractiva y la facomulsificación en la misma guía y el mismo algoritmo? Pues la respuesta es sí. Este es un algoritmo que construimos entre todos con las habilidades rápidas de Jorge Jaramillo y Silvia Granados y Francisco. Se sentaron ahí y empezamos a construirlo. No lo ven muy nítido a propósito porque eso los obligará a ver la guía. Pero aquí arrancamos de una pregunta. ¿Está el cristalino transparente? ¿Sí o no? Si está transparente, nos vamos para el lado de facorrefractiva. Si no, nos vamos para el lado de criterios estructurales. Si hay criterios estructurales presentes, vamos a evaluar la agudeza visual. Evaluamos la agudeza visual. ¿Está peor que 20/40 o mejor o igual a 20/40? Si está mejor o igual a 20/40, Juanpa, también tenemos cosas que hacer. Mira, con uno de los siguientes puede tener criterio quirúrgico. Y si está peor que 20/40, sí se va a exámenes preoperatorios y se va a cirugía. Y en el lado de el cristalino transparente encontramos otras condiciones del cristalino y todos los consideraciones que les habló ahora Juanita Londoño y Lucho, que son esta parte. Y también tenemos el algoritmo que está a mi lado, al lado derecho, es de los exámenes preoperatorios. Entre más facorrefractivos estemos, más exámenes hay que tomar y no hay que perdonar exámenes. Yo quisiera preguntarle a Angelita Gutiérrez, ¿dónde está el micrófono? Que está aquí acompañándonos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quisiera preguntarte, y como les digo a los que están conectados, que están diciendo para qué pusieron eso que no vemos bien, pues es a propósito, es para que se emocionen con el archivo que les vamos a mandar, que lo van a ver clarito. Entonces, es claramente, Angelita, ¿tú qué opinas de hoy día ir a hacer una catarata con una biometría y nada más? No es facorrefractiva, estamos hablando de catarata. ¿Tú qué opinas de eso? Yo irme al quirófano con una biometría y ya. Y es en el año 2021. No, estamos ejerciendo como año 2000 o antes. Uno necesita a todos estos pacientes estudiarlos muy bien, hacerles topografías para estudiar la superficie de la córnea, utilizar un biómetro, sobre todo si uno va a hacer facorrefractiva o cataratas con lentes premium, siempre tener una regla biométrica premium, que es con un IOL Master, un STAR o bueno, cualquiera de estas últimas generaciones. Y también me parece muy importante todas estas medidas de calidad
que ustedes han hablado, como la sensibilidad en contraste, el test de deslumbramiento, bueno, todo lo que uno tenga a la mano para poder ver el paciente, conocerlo mejor y así asegurarse un buen resultado. También hay una cosa que no hemos hablado, pero yo también les sugiero que nosotros siempre pedimos, que sobre todo cuando uno está con estos pacientes para no llevarse sorpresas, es hacerles una microscopía especular de endotelio, que eso no lo estamos hablando, eso no mide ninguna calidad, ni nos está dando la cantidad de agudeza visual que vamos a obtener, pero nos va a evitar sorpresas. Pienso que todo eso es importante y te estoy contestando que no se puede solo con una biometría hacer una oftalmología, digamos, quirúrgica de catarata con calidad. Desde que hables Ernesto, le recuerdo, Sofía imprimió 1.700 guías físicas que las va a repartir con cada uno de sus representantes, y para los que no están en Colombia podemos mandar el archivo PDF con mucho gusto. Bueno, siendo las 7:10, creo que cumplimos horario a cabalidad, era el plan. Quiero terminar agradeciéndole a todos los asistentes, creo que tuvimos más de 300 médicos conectados. Quiero presentarles las guías, que realmente es una edición muy bonita, con una coraza dura, y realmente quiero aprovechar para agradecer a Jimena. Jimena entrega una presidencia de ASOCIR en el cual, ustedes no lo saben, pero hizo muchísimas cosas. Yo les hablé al principio de que ella hizo los cimientos gremiales y de la Cámara de Comercio para crear una asociación moderna que se proyecte al futuro, también parada en los hombros de Lyle, que fue el anterior presidente. Pero trabajó mucho a hacer eso, a tratar de organizarlo para volvernos una asociación grande e incluyente, enfocada en la cirugía de catarata y refractiva. Pero además hizo dos proyectos grandes. Uno fue el Consenso Latinoamericano de Astigmatismo, que ya fue publicado, y ahora las guías de catarata. Y ustedes pensarán, no, estas guías se sentaron estas personas a escribir y a hablar y sacaron la guía, y realmente no es cierto. Detrás de eso hay una gran labor científica en la cual Jimena le metió muchas horas buscando los artículos relevantes y de evidencia fuerte sobre las agudezas visuales, los exámenes, todo lo que hemos hablado acá. Y la reunión que tuvimos realmente simplemente fue para discutir esos artículos que habíamos revisado. Entonces, esto es una labor enorme, y haber hecho todo esto en 2 años, Jimé, quiero felicitarte, y obviamente tenemos la suerte de contar contigo todavía en la junta directiva con tu experiencia, y pues te agradezco y te felicito. Segundo, felicitar y agradecer a Sofía, porque como lo dijo Laboratorio Sofía, como lo dijo Jimena, pues ellos hicieron un apoyo incondicional, no solamente en publicar las guías, sino en llevar a los distintos médicos a la reunión en Cali, a estar pendientes de que esto fluyera, y realmente sin el apoyo de la industria, pues muchas veces es muy difícil hacer proyectos grandes que tengan un impacto en nuestra práctica privada y en nuestra práctica pública. Por último, quiero agradecer al Instituto Barraquer por habernos prestado sus instalaciones del auditorio en plena pandemia, con las restricciones que esto tiene, y agradecerle no solamente a toda la gente que asistió virtualmente, sino a toda la gente que asistió personalmente. Sacaron tiempo en pandemia, muchos como Francisco y Juan Pablo desempolvaron sus corbatas y sus chaquetas para venir acá. Lael está recién operado de la rodilla, entonces Angelita salió de consulta a subir a apoyarnos. Entonces quiero agradecerles a todos lo que es acá, el equipo de comunicaciones, y bueno, sin más, creo que vamos a hacer cosas muy buenas en estos 2 años, y esperamos tener el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a todos los asistentes. ¿Cuántas personas teníamos, Federico? 300 personas. Gracias de verdad, porque apenas recibieron la invitación, no sé, ayer, y tener a 300 personas aquí de verdad nos emociona, nos conmueve y nos lleva a una responsabilidad, y es a seguir trabajando y a seguir haciendo muchas cosas por la oftalmología colombiana. Muchas gracias a todos.